Píllese la historia del capítulo 2 y 3 de Chespirito sin querer queriendo. El capítulo inicia en el México de 1959, donde podemos ver el show de Capulina. El asistente se le acerca al director, que en este caso es Edgar Vivar, que está haciendo un cameo hacia el estilo como Stanley. Dicen que la mujer que iba a participar en la escena no va a poder llegar. Entonces el director le da la orden a Roberto de que vuelva a reescribir la escena, pues no van a poder estar con la mujer ahí. Roberto no está seguro si podrá volver a reescribir la escena, pero el director confía en él. De ahí pasamos a ver cómo Roberto está reescribiendo la escena y se siente en un banco. Se va para pensar y los utileros le quitan el banco y él, al volverse a sentar, cae al suelo. Después de tanta espera vuelve y muestra el trabajo que hizo al director. El director le dice que estuvo un genio con la pluma y el papel y le dice que estuvo un Shakespeare. O bueno, en este caso, Shakespearito. Como a Roberto no le había gustado el nombre, todos los actores y personas del lugar lo empezaron a llamar así. Después del rodaje empieza a llover y todos tienen que empezar a salir. Roberto está saliendo con su paraguas y Roberto, al ver que el asistente no había traído uno, le brinda del suyo. Y el asistente le dice que muchas gracias, Chespirito. Roberto al inicio no capta bien y el asistente le dice que así fue como lo llamó el director, o si lo dijo mal, y Roberto le dice que le gusta más ese apodo que Shakespearito. De ahí pasamos al 1968, donde están grabando un sketch del viejo este, pero los actores se ponen a pelear, pues no se ponen de acuerdo para hacer la escena. Roberto va a mediar, pero solo le dicen que solo es un actor secundario y que se debería dedicar a solo escribir. De ahí Roberto se va. Mientras tanto, en el fondo, los actores están peleando. Roberto llega a la casa y le dice a Graciela que quiere renunciar. Graciela le dice que lo entendió en su juventud, pues no le gustaba este trabajo, pero porque quisiera renunciar ahora que es su trabajo soñado. Roberto le dice que va a hacer la comedia que le gusta, pero que aún no sabe cuál. Ahí que también estaban unos amigos de él, le preguntan que si en serio lo quiere hacer todo, y Chespirito le responde haciendo una parodia a lo que viene a ser uno de sus episodios del Chapulín Colorado después. De ahí pasamos al Acapulco de 1978, donde está llegando todo el elenco de la vecindad al hotel donde van a grabar este especial. Mientras van saliendo del automóvil donde ellos iban, todo el mundo empieza a clamar el nombre del Chavo. Después de esto llega Carlos Villagrán, o sea Kiko, en su auto descapotable, donde pasa pitando y haciendo un montón de ruido para que se haga notar. De ahí todos dejan de aclamar al Chavo del 8 y empiezan a aclamar a Carlos Villagrán. El Chavo se da cuenta que Carlos está teniendo una actitud muy soberbia ante los demás y eso no le gusta. Pero todos estos pensamientos se les fuman, pues pasa por la puerta giratoria donde se le ocurre una idea para grabar al Chavo del 8. Roberto va con Enrique Segoviano y le dice sobre la idea, pero Enrique le dice que no sería posible, pues los cables no pasarían por la puerta, y entonces Roberto se resigna a su idea. Pero Florinda le dice que esto es una muy buena idea y que lo deberían grabar, que Roberto está ahí para crear y que Enrique estaba para solucionar. De ahí podemos ver cómo Enrique y Roberto estaban dando vueltas por el hotel para ver qué podían grabar. De ahí le llega una carta que dice que puntual a las 8 y que vaya formal. De ahí podemos ver cómo Carlos le está hablando a Ramón sobre que quiere abandonar el Chavo del 8 y que quiere tener un programa individual, y le dice que él se debería ir con él, pues sin Ramón no existe Kiko. Ramón le dice que esto no puede ser, que él nunca le daría la espalda a Chespirito y que se va a quedar en el Chavo del 8. De ahí volvemos al 1968, donde nos muestran que una revuelta estudiantil en México. Podemos ver cómo Chespirito está escribiendo y lo distrae un anuncio de la televisión sobre el Canal 8, y él se le ocurre que podría ir a presentarse allá, pues un canal nuevo sería bueno para hacerse conocer, y escribe el guión sobre su nuevo programa, El Ciudadano. De ahí podemos ver cómo Roberto está en las puertas del Canal 8 con su guión, preparado para entrar a él. Y le preguntan a la secretaria que dónde está el productor Peña y le dice que ya va a llegar y que lo puede esperar en la sala de espera. Él se siente y si pasan los minutos y nada que llega. Entonces vuelve a ir con la secretaria y se le vuelve a quejar que dónde está el productor. Mientras él se está quejando, de un cuarto sale Rubén Aguirre y los dos se saludan. Le dice que le quiere presentar su idea al productor, y de ahí sale el director Traviño, que qué hacen estos dos ahí, y le dice que quería mostrar una propuesta al productor. Él le dice que el que ve las propuestas ahí es él. Roberto empieza a perseguir a Treviño y le dice que debería leer su propuesta, pero Treviño le dice a un guardia que no lo deje pasar más, entonces Roberto se queda sin mostrarle su propuesta. Lo lleva fuera del estudio y se cuelan por una pared, se cuelan un set donde encuentran a Peña y le dice que le va a proponer una idea. Peña presenta a Roberto con Treviño y le dice que le va a dejar mostrar su idea. Va, le muestra la idea, pero Treviño no parece reírse ni un poco con ella.
Treviño le dice que esa propuesta no le gustó, pero Roberto le empieza a decir sobre la propuesta del ciudadano que había escrito momentos antes de ir. Aquí Treviño sí parece interesado en esta idea. De ahí Roberto va con Graciela y le dice que consiguió el trabajo. De ahí pasamos a tiempo después y podemos ver cómo Roberto lleva un nuevo auto a su casa. Aunque es un poco viejo, es un auto y significa que logró su cometido con su programa. Después de esto volvemos a Acapulco, donde Rubén está hablando con Edgar Vivar y Edgar le dice que aún es joven, pero que en un futuro, dado a su peso, esto le puede cobrar factura, pero por el programa no puede bajar de peso. De ahí podemos ver cómo Roberto le está preguntando a su hermano sobre el origen de la carta que le habían entregado al inicio del capítulo. Mientras pasa esto, llegan dos fans y le piden un autógrafo a Roberto, y Roberto les dice que si no quieren un autógrafo de Godínez, pero ellas no quieren el autógrafo. Horacio le dice que ojalá esa carta sea de Graciela en un intento de reconquista y que no sea de Florinda, pues esto empeoraría las cosas. De ahí volvemos al 68, donde podemos ver que Chespirito está grabando una escena del ciudadano. Entra Graciela y le dice que su madre está muy mal y que necesita ir a verla. Roberto va y la madre de Roberto, en vez de ver a Roberto, ves al padre de Roberto. Roberto le dice que él no es su padre, que es Roberto, y su mamá le responde a Roberto que se parece mucho a su padre y que tiene que aprender que no se debe alejar de los suyos por seguir su sueño. Roberto sostiene su rostro y se despide entre lágrimas. De ahí Treviño le dice que esta idea del ciudadano se tiene que dejar, pues el gobierno no está en un buen momento para estos sketches. Roberto le dice que tiene más ideas. Treviño le dice que Roberto para el estudio ya no es nada importante. De ahí podemos ver cómo se están llevando el auto de ellos en una grúa. Roberto va a hablar con Peña y Peña le dice que debería ser un sketch, pero que esta vez le encante a Treviño. Roberto le dice que tiene la idea de que hay un doctor viejito que siempre cargue una bolsa de papel con él. De ahí pasamos a la noche, donde la hija de Roberto se despierta, prende la luz y en el pasillo ve a un viejito extraño totalmente para ella. Y ella grita, pues piensa que se le metieron los ladrones. De ahí le explican que él era Roberto y que ese viejito extraño es el que lo va a volver a hacer brillar. De ahí podemos ver cómo Roberto le está exponiendo su idea a un alto mando del Canal 8. Le dice que está bien, pero que el trabajo de Peña va a estar en juego. De ahí podemos ver cómo Roberto le está contando la idea que necesita una chica joven y a un profesor alto, y justo antes de terminar esa frase se encuentra Rubén, que él es el indicado para este trabajo. Roberto le dice que para tener un contraste entre el profesor necesita un borrachín, y ese borrachín va a ser Ramón Valdés. Y para la chica que él tenía planeado, va y le habla a María Antonieta de las Nieves, que ella al inicio se niega un poco, pues dice que es una actriz seria, pero Roberto le dice que tiene todo para la comedia y María Antonieta le da el sí a su idea. De ahí nos muestran cómo fue el primer capítulo de los supergenios de la mesa cuadrada y nos muestran que esta serie pegó en todo México. Treviño le obliga a Roberto a hablar mal sobre su competencia. Roberto no se encuentra muy bien con esto, pero pues su trabajo está en juego. Pero Roberto se da cuenta que a partir de hablar mal de su competencia, ahora empezó a bajar rating y casi nadie entiende sus chistes. De ahí volvemos a Acapulco, donde Roberto está entrando al restaurante. Él ve a Florinda y piensa que ella va a ser su cita. Va y le pregunta que qué pensaba, pero se da cuenta que realmente no era Florinda su cita, sino Graciela, que sus hijos le habían planeado una cita. De ahí volvemos al pasado, donde Roberto le dice que va a terminar Roberto le dice que ya no quiere continuar con los supergenios de la mesa cuadrada, pues se da cuenta de que esto no es lo que quiere él. Graciela no le parece muy bien esta idea, pues cómo van a mantener su familia, pero Roberto le dice que en un futuro va a ver los frutos de su trabajo. Se indignada de ahí, pero Roberto, mientras se queda solo en el cuarto, escucha un ruido de un grillo, voltea a la mesa y ve al grillo, que le da la idea de convertirse en el Chapulín Colorado. Y así acaba este segundo capítulo de Chespirito sin querer queriendo, y pasamos al tercer capítulo, inicia mostrándonos como la familia Gómez intentando atrapar una araña. Roberto dice que no cunda el pánico y una hija de Roberto dice que no panda el cúnico. Roberto atrapa la araña con un frasco y una hoja y dice: no contaban con mi astucia. Pero se escucha un ruido fuerte abajo de la casa, dejan caer el plato, rompiendo y haciendo que la araña se escape. Roberto va a ver qué fue ese ruido. Roberto baja y ve que solo le habían roto una ventana. Y Graciela le dice a su hija que su padre, aunque se asuste, es muy valiente. Después de esto aún pasamos al 1970, donde Roberto está hablando con Peña sobre la situación de su programa. Roberto le dice que no le gusta hablar mal sobre otras personas, así esas personas sean la compañía rival. Le dice que si realmente quiere salir adelante, no puede seguir con estos conflictos.
Peña le dice que si no soluciona todo esto, pondrán a Palacios en su lugar en la tele. Treviño felicita a Palacios por lo que ha hecho. Roberto esa misma noche intenta escribir algo para que no le quiten su puesto en el trabajo. No se le ocurre nada, pero escucha un grillo por la ventana y ahí es donde se le ocurre la idea. Va a crear un superhéroe distinto a los demás. A él sí le va a dar miedo a las cosas y no va a ser tan heroico y tan perfecto como los otros. Justo cuando Roberto le muestra su nueva idea a Graciela rompe fuente. Después de esto podemos ver cómo Peña llegó a la casa a conocer al nuevo hijo de Roberto. Y le dice a Roberto que ya tiene el Canal 8 una nueva estrella, a Palacios. Y le recuerda a Roberto que debe tener una buena idea para no perder su trabajo. Roberto está intentando escribir, pero los gritos de sus hijas no lo dejan continuar. Él va a ver y le dicen que les da susto la cruz del hospital y los rayos que caen. Le dicen a Roberto que si él se va, ¿quién podrá defenderlas? Él les dice que él, aunque sea su padre, tiene miedo. Y de ahí se le viene la gran idea para el Chapulín Colorado. O bueno, el Chapulín Justiciero, como le ponen un inicio. Un héroe que le va a dar miedo prácticamente todo. Como va a ser inicialmente el Chapulín iba a ser verde, como lo es un grillo en la vida real. Roberto le muestra la idea y Peña le dice que no le gusta tanto el nombre, pero la idea es muy buena. Peña intenta convencer a Treviño, pero Peña no logra convencerlo. Peña le dice a Roberto que deberían hacer un piloto. Ellos van con Enrique Segoviano, que dirigía un canal de noticias, y les dicen que si puede prestarle el set para grabar el capítulo piloto. Graciela ya estaba haciendo el traje del Chapulín Justiciero, pero Roberto baja rápidamente y le dice que el Chapulín no puede ser ni verde ni azul, pues de este color va a ser el croma. De ahí la hija de Roberto le dice que le quiere contar un chiste y le cuenta un chiste sobre una cubana y el color colorado. Roberto se le ocurre que el Chapulín debe ser colorado, y ahí nace el nombre. Roberto ve en la nevera un papel que tenía con 12 H's escritas en él. Él se le ocurre la idea de ponerle en el pecho del Chapulín Colorado un corazón con el CH de Chapulín. Roberto va y le dice a Graciela que si le puede bordar el corazón en el pecho, pero Graciela le dice que no puede hacer todo mientras es madre. Roberto se disculpa, pero le dice que si por favor en serio le puede poner el corazón, pues su Chapulín necesita un escudo. De ahí pasamos a cuando están haciendo el capítulo piloto, pero un trabajador del set le avisa: Roberto está escribiendo el guión para su primer capítulo, pues no había salido bien las cosas como él lo esperaba. De ahí podemos ver cómo están grabando el capítulo, pero Treviño llega al lugar, pues está molesto de que hayan grabado sin avisarle a nadie. Roberto le dice que le deberían dar una oportunidad y que si no les gusta el capítulo se retirará. Vargas se niega a que este programa salga a la tele y se queda con la cinta y manda a ponerle una etiqueta de borrado. Roberto, al no querer que su cinta, su obra maestra, sea borrada, le cambia la etiqueta para que sea revisada. Vargas, en su hora de revisión, ve la cinta y se pone bravo, pues Roberto había hecho algo que no debía, pero se ríe mucho y llama a Roberto a decirle que el Chapulín va a ser lanzado a la televisión. De ahí podemos ver cómo otra televisora están hablando de que su rating está bajando. Jamaica, que estaba ahí, les dice que se van a llamar a Chespirito, pero solo le responden que Chespirito va a ir solo con ellos. Y así acaba el capítulo 3 de Chespirito sin querer queriendo.